lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Estoy totalmente desilusionado de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Habitación Propia. Mi nombre es Andrea Sánchez y esta semana quisiera incluirme en la discusión que se está dando desde hace algunos meses, no solamente en nuestro país, en el mundo, como ya vieron en el título, respecto al populismo, y en el marco de la culminación de las convenciones demócratas y republicanas. Este es un buen momento para comenzar a hablar de él nuevamente. Para tratar de definirlo, la verdad es que cuando buscas información de él te das cuenta de lo complejo que es. Entonces me gustaría empezar diciendo aquello que no es el populismo. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica, no tiene nada que ver con ser de izquierda o ser de derecha, no tiene nada que ver si eres de un país desarrollado o subdesarrollado, no implica democracia y tampoco implica un fascismo. Entonces, cuando tratamos de definirlo, algunos le han llamado un fenómeno, otros un tipo de política, un discurso. A mí en lo personal me gustaría más llamarlo una estrategia mediante la cual se aprovecha con un discurso generalmente antiinstitucional y un líder carismático fuerte el resentimiento social para movilizar algunas promesas en las que pueda haber una revancha o el cumplimiento de derechos. Todo lo que digo a lo largo de estos minutos, como generalmente lo hago, en la parte de abajo van a estar los links de la información por si quieren profundizar en ello. Y una de las características que más se resalta del populismo es que se habla de un discurso moral. Creo que nos hemos dado mucho cuenta de eso. Se hace un reclamo a la democracia existente y también hay esta construcción de la identidad pueblo contra la élite, esta polaridad en la sociedad. Y entre las circunstancias que se pueden dar para que este movimiento florezca, para que este fenómeno florezca, es un descrédito a los partidos políticos, nuevas formas de integración como lo pueden ser las redes sociales, cambios o consecuencias derivadas de la modernización, así como también lo puede ser eventos graves como el hecho de que existan guerras o algo por el estilo. Entre uno de los artículos que están en la parte de abajo, uno está escrito por Gibran Martínez y por Hugo García Marín. Y en estos, ellos dos nos dicen que el populismo consta de 3 elementos: del pueblo, la élite y de la voluntad general. Y aquí muchos podríamos empezar a preguntarnos, pues, ¿quién es pueblo o qué implica el pueblo, no? Entonces, para ellos se debe haber una construcción de un mundo simbólico. En este mundo simbólico se va precisamente a delimitar aquellas personas que van a poder ser parte de esta voluntad general en contra de los intereses que tienen algunos en particular. Entonces, en la medida en que sepamos quién es nosotros pueblo, vamos a saber en qué sentido va a ir la democracia de la que se habla. ¿Por qué es importante esto? Porque el pueblo no es lo mismo en todos lados. En Latinoamérica, por ejemplo, con Evo Morales, es un ejemplo que viene ahí en Bolivia, el pueblo es, pues, más de la mitad de su población, ¿no? Este sector indígena. Sin embargo, si tú piensas en Australia, para Pauline Hanson sucede todo lo contrario. El pueblo es una exclusión xenófoba precisamente de una minoría indígena. Entonces es algo que varía. Pero siempre y cuando lo tengamos claro, podemos pasar a la construcción de un mundo práctico. Este mundo práctico quiere decir ya la aplicación, la praxis de todas estas teorías o estas políticas sociales. Gibran Martínez también cita a una teórica del populismo que se llama Margaret Canavan, y ella dice que el populismo es el espectro de la democracia. O sea, el populismo no es la democracia y parece más bien una clase de condena el hecho de que el populismo siempre aparezca en términos de una forma de gobierno democrática. Y ya entrando de lleno a este tema, algunos lo consideran antidemocrático porque hay líderes que cuando hablan de esto, y ya se imaginarán quién, dicen que las cosas están mal porque se está incluyendo a quien no debe ser incluido. Migrantes, negros, homosexuales, pero también hay otros que dicen que el populismo es democracia, y democracia en el sentido es como una llamada de atención, ¿no? O sea, el decir, esto no está funcionando, tenemos que construir algo nuevo. Entender al populismo como un corrector de la democracia. Obviamente esto depende de lo liberal o de lo conservadora que sea la sociedad de la que estemos hablando.
También hay otro mito que gira en torno a esto, y es que muchos han tachado al populismo de ser antidemocrático, de ser antiplural, de ser autoritario, lo cual sí puede llegar a ser cierto, pero también puede ser democrático e incluyente. O sea, no existe una ley absoluta, general o universal que nos vaya a decir que va a ser de tal manera o de tal manera. Y siguiendo con la construcción del perfil de este liderazgo populista, mientras vaya diciendo las características, supongo que ya se van a ir imaginando personajes de la política nacional o internacional. Y la primera de ellas es que siempre son reaccionarios contra algo, especialmente pues contra esta élite, ¿no? Puedo ser un riesgo, y eso depende cómo lo vean, para los corruptos, para los de la mafia del poder, los que se han dedicado a saquear. La segunda de ellas, y va ligada con la primera, es que apelan mucho a la soberanía popular, ¿no? A la soberanía del pueblo, de quienes ellos son representantes exclusivos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Usan un lenguaje franco, un lenguaje sencillo, un lenguaje directo. Frijol con gorgojo, que no lo tiene ni Obama. También niegan a la oposición, porque si ellos pierden no es su culpa, es culpa de instituciones fraudulentas que han conspirado en su contra. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! Lo cual puede llegar a ser cierto, no sé, es cuestionable, ¿no? Y el quinto punto, que también es muy importante y va ligado con la característica que les mencionaba del discurso moral, es que aquellas personas que no están de su lado son inmorales y por lo tanto son una amenaza para el pueblo, porque este líder o lideresa es el poseedor de la moral, y a veces para dividir o para hacer más un énfasis más grande en la diferencia de estos dos bandos, se recurren a las etnias, se recurren al trabajo, alguna clase de identidad que haga polarizar todavía más estos dos sectores. Sin embargo, no importa de qué tendencia estemos hablando, de qué tipo de populismo estemos hablando, lo que se quiere hacer es desplazar un mal gobierno para instaurar uno bueno. Aquí el truco está en los adjetivos bueno y malo, ¿no? Podemos quitar a una élite corrupta y meter a una más corrupta. Entonces, bueno para quién, malo para quién, hay todo un tema. Solo que, poniendo un ejemplo, en el caso de México, hemos sido testigos de esta campaña de desprestigio contra el populismo, indirecta o directamente contra Andrés Manuel. López Obrador no cree en la democracia. ¿Esto quieres para México? Tú decides. Que sí tiene características de populista, pero algo que llama la atención es que se tacha a este hombre como si estuviera atentando contra el Estado de Derecho, que no existe. Entonces, cuando nosotros tachamos de peligroso el populismo, rayamos en la superficialidad de todo lo que esto implica. Aunque hay cosas que me parece que son evidentes. Este hombre que le ha quitado el sueño a muchas personas últimamente por la posibilidad cuestionable, pero que existe, de que sea presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Leía un artículo de Letras Libres en donde una frase de Walter Benjamin decía que detrás de cada fascismo existe una revolución fallida. Entonces, este hombre, Ricardo Duda, el autor, nos dice que en las elecciones norteamericanas nosotros tenemos un populismo de derecha contra un institucionalismo de izquierda. Y para él, lo mejor sería que el populismo de derecha ganara y pudiera de alguna manera desentrañar al sistema político norteamericano, se instaurara el fascismo y después llegara la revolución. Obviamente no una revolución como se pensaba en el siglo XX o en el siglo XIX, pero sí una manera de cambiarlo. Y llego a este punto para seguir con otras características, porque una de las razones que explica que Donald Trump ha llegado hasta donde está es otra característica de los líderes populistas, y es que son personas ajenas a la élite política tradicional. Son personas que juegan con las reglas del sistema y que juegan con las emociones de las personas, que creo que es un punto fundamental. Pero también algunos, no todos, para desacreditar a sus opositores usan ofensas, burlas, falacias. ¡Cállese, ciudadano presidente! ¡Cállate, chachalaca! Así como también, y creo que esto es algo generalizado, usan explicaciones simplistas a problemas que son bastante complejos. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Es perforar un pozo como si se
fuese a extraer agua, no tiene ninguna ciencia. Pero a pesar de esto, básicamente estos líderes vienen a decirnos lo que queremos escuchar y crean una relación distinta con las personas, dejan de vernos como ciudadanos en conjunto y comienzan a establecer una relación un poco más particular. Obviamente esto conlleva a crear una voluntad general, a crear expectativas. Hay algunos que dicen que el fascismo y el populismo tienen algo más en común que el hecho de tener un líder a quien admirar. Existe una frase la cual dice que detrás de cada fascismo hubo un populismo, pero no todos los populismos son fascismos. Yo no sé si sea cierto o no el hecho de que el espectro de la democracia es el populismo, pero sí me parece que en contextos en donde la indignación, el enojo, el miedo y la esperanza hace que la balanza se esté inclinando en Estados Unidos, en Europa, en Australia, y me gustaría dejar abierta la pregunta si ustedes creen que esto pudiera suceder en México. Muchas gracias por ver este video, espero que les sea útil. Como un pequeñísimo anuncio, si no lo han visto en la página de Facebook, debido a que pues nuevamente vamos a regresar a nuestras actividades académicas, la actividad del canal va a disminuir un poco, no significa que vamos a dejar de subir videos, pero pues espero que nos sigamos viendo muy pronto. Muchas gracias y cuídense mucho. Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Y totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad.